en este tema yo creo que yo aprendí más que los maestros. El tema son mentores de vida y platicamos de, por ejemplo, las herramientas o procesos en los que los maestros puedan adaptarse a cuando un estudiante de sus universidades van y les preguntan ¿cómo empiezo el proyecto de emprendimiento? Lejos de tener una forma estática, una forma por pasos metodológicos, estuvimos viendo estrategias, por ejemplo, muy sencillas de aprender a preguntar. Aprender a preguntar cuál es exactamente la raíz del problema o la raíz de la idea creativa que tienen sus estudiantes. Estuvimos viendo, por ejemplo, cómo hacer una serie de preguntas antes de empezar un proyecto. Los maestros mismos formularon sus mismas preguntas para hacer estos proyectos en sus escuelas. Y otra vez, hoy se trató mucho de ver cómo podemos hacer que estas metodologías se adapten al contexto de los maestros. Muchas veces hay una desconexión enorme entre estas teorías de emprendimiento de Silicon Valley o de emprendedores espectaculares que han sido muy exitosos en el mundo, pero que a veces no se adaptan a un contexto rural de Guanajuato. Entonces hoy trabajamos sobre cómo ser un mentor de vida de estos muchachos, cómo ayudarlos a tener procesos resilientes, por ejemplo, cuando fracasen o cuando su emprendimiento no logre un premio o un financiamiento. También estuvimos viendo cómo generar la confianza creativa entre los estudiantes, pero solo a través de que los maestros también tengan confianza creativa. Hablamos también sobre, por ejemplo, cómo hacer que los estudiantes aprendan sobre los temas que les interesan para hacer su emprendimiento. Entonces, por ejemplo, si un estudiante quiere hacer una idea que involucre inteligencia artificial o machine learning, tiene que haber una etapa en que el estudiante tiene que aprender más sobre machine learning e inteligencia artificial. Entonces vimos la importancia de leer, de que cómo a pesar de que hay muchísimas tecnologías, leer sigue siendo una de las formas más importantes y profundas de adquirir cierto conocimiento, y sobre todo cómo de ahí podemos empezar a planear cosas para, o programas o espacios para que entre ellos mismos, una vez adquirido este conocimiento, puedan colaborar entre ellos. También hablamos una cosa muy importante que a veces se deja sin tratar, que es que garantizar que los estudiantes tienen el tiempo para aprender y para emprender. No nada más que se dediquen a preparar un pitch, sino a conocer profundamente las causas y la raíz de los problemas que van a tratar de resolver. Finalmente también empezamos a ver cómo hay etapas en las que quizá los emprendedores tienen que encerrarse a veces en pequeños momentos de sus emprendimientos para construir ya sea una aplicación, una empresa, un servicio o un producto, ya sea de hardware o de software o no, de servicios. Porque muchas veces nos enfocamos mucho en la parte pública del emprendimiento y dejamos atrás la parte un poco menos visual o visible del emprendedor, que es cuando realmente se sienta en su casa y se pone a emprender para crear algo que es verdaderamente significativo para la sociedad. Finalmente empezamos a ver qué características tenían los mentores que han marcado la vida de los maestros. Hicimos una dinámica donde los maestros mismos construían qué son los elementos que tiene un mentor de vida, y surgieron cosas como que los mentores de vida siempre están dispuestos a escuchar, los mentores de vida siempre están abiertos de mente. Contaron algunas anécdotas de cómo estas personas cambiaron su vida o cómo un maestro de verdad puede hacer que tú tengas confianza en ti para seguir con los proyectos en un proyecto a largo plazo. Hablamos también que uno de los problemas es que tenemos que empezar a pensar en largo plazo. A veces emprender creemos que lo vamos a hacer en un fin de semana y tener números, por ejemplo, generamos 85 proyectos de emprendimiento, sí, pero en un año, ¿cuántos quedaron vivos? ¿Y por qué? Entonces, estuvimos analizando ese tipo de dinámicas y finalmente concluimos con una parte donde vamos a hacer un mapeo de todas las capacidades y habilidades que tienen nuestros estudiantes para que, lejos de que los preparemos solo para pitchar una idea, estemos preparándolos para que tengan habilidades para emprender en el sentido técnico y en el sentido socioemocional. Es decir, que primero aprendan a dar un servicio que requiere de mínima inversión para que esa inversión y esa habilidad se convierta poco a poco en un emprendimiento, y después, cuando es un emprendimiento, empieza a diversificarse. Esa es una posibilidad que en nuestro contexto de Guanajuato es muy viable, porque estos chicos de verdad tienen el talento, tienen los cerebros y tienen parte de su educación. Si logramos empezar a hacer que Guanajuato emprenda a través de habilidades que evolucionan en empresas,
creo que tenemos un punto de partida muy poderoso. Así que eso es lo que estamos viendo. En el último taller vamos a ver cómo esto se conecta con el contexto de Guanajuato y con el contexto de cada una de estas universidades.